¿Cómo ha logrado Hansi Flick recuperar el contragolpe para el FC Barcelona? En este vídeo analizaremos cómo este Barça es uno de los mejores equipos contragolpeando de todo el mundo. ¡Empezamos! Antes de nada, y como siempre, os quiero decir que si os gustan estos vídeos, no olvidéis en darle like, en comentar por aquí abajo todo lo que os apetezca para debatir conmigo y sobre todo compartid el vídeo con vuestros amigos, en vuestras redes, en vuestros grupos y no olvidéis en suscribiros si no estáis suscritos, que es gratis y ayudáis a que esto siga creciendo. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mañana, miércoles, hay un apasionante Atlético de Madrid-Barça para ver quién será el finalista de la Copa del Rey. El primero lo vamos a conocer hoy martes entre el Real Madrid o la Real Sociedad en un partido que también promete ser muy emocionante. Así que de previa quería hacer un vídeo distinto hablando de un concepto táctico que este Barça de Hansi Flick está perfeccionando y es el contragolpe. Porque este Barça actualmente lleva 11 goles anotados en transición entre Liga y Champions. Es la mayor cifra del FC Barcelona desde por lo menos la temporada 18-19. Para que nos hagamos una idea, el pasado curso el Barça anotó 4 goles de transición, mientras que esta temporada el Barça de Flick ha marcado ya 11 y todavía quedan 12 partidos más, 9 de Liga, 2 de Champions asegurados y el de Copa del Rey. Por lo tanto, se presupone que esta cifra puede aumentar. Pero antes de todo, hay que decir que no hay que caer en reduccionismos. El Barça de Hansi Flick no es un Barça de contragolpe. No se puede caer en estos binomios de si es un Barça que marca goles al contragolpe, es un Barça de contragolpe. No, porque el Barça de Flick es el equipo desde la temporada 2021 que más pases está dando. El Barça que más pases da. Es decir, de toda la época de Xavi, este Barça de Flick está dando más de 614 pases por partido en Liga. Una cifra que los Barça de Xavi no habían alcanzado. Por lo tanto, es el equipo de la Liga Española que más posesión tiene. Esto ya nos enseña un poco cuál es la identidad de este FC Barcelona, al de ser un equipo propositivo, que trate de hundir al rival a través del pase, de tener mucho circuito asociativo en el último tercio y a partir de ahí dominar esa presión adelantada. Pero esto no exime que el FC Barcelona sea un equipo que abrace todos los registros que estén disponibles en el juego. Así lo está haciendo y por ello está utilizando el contragolpe cuando es necesario. Lo cierto es que Hansi Flick ha invertido mucho tiempo en construir un gran contragolpe que nace sobre todo desde el posicionamiento de sus tres delanteros. Desde una premisa que, a riesgo de provocar que quizás defensivamente el Barça tenga menos futbolistas para protegerse, lo que le está permitiendo esto, que es una decisión propia de Hansi Flick, es a la vez tener a más jugadores por delante de la línea de balón, por lo que en caso de un robo, el Barça tiene mucho más sencillo llegar a la portería contraria. Confía, por lo tanto, en la línea del fuera de juego, que es un aliado indispensable para entender esas transiciones, y en la calidad y capacidad de concentración y de resolver problemas de su línea defensiva y de su portero, y luego esto le permite tener un gran contragolpe. Repito, son 11 goles marcados, una cifra que no se veía desde la época de Messi y Luis Suárez, es decir, un Barça que además jugadores como Rakitic, como Arturo Vidal, como el propio Dembélé, eran expertos en transiciones, tanto conduciendo como llegando desde segunda línea, por lo que creo que esta cifra, a 2 meses de terminar la competición, merece todo el crédito del mundo. Creo que ya estáis adivinando cuál es el futbolista que más goles ha marcado en contragolpe del Barça. Sí, es Rafinha, el brasileño, con 5 tantos, es el que más goles acumula. Y ojo, porque hay 2 futbolistas empatados con 2, que son Pedri y Robert Lewandowski. El resto de goles los han anotado tanto Dani Olmo como Ferran Torres. Es decir, Lamine Yamal todavía no ha anotado ningún gol, porque ahora veremos que normalmente lo suele conducir. Pero, ¿cómo hace el Barça estos contragolpes? ¿Cómo está preparando Flick el terreno para que este equipo sea a la vez el que más posesión tiene de la Liga y el que más disparos de contragolpe está realizando? Vamos a verlo ya en estas imágenes. Aquí tenéis en pantalla todos los disparos del Barça esta temporada gracias a los datos de Hadel StatsBomb en transición, en un contragolpe. El Barça está promediando en Liga 1,17 disparos en contragolpe y en Champions 1,3. En Liga es el cuarto equipo que más disparos hace de contragolpe y en Champions también está en la parte alta. Es la primera vez desde hace 6 temporadas que el FC Barcelona está por encima del Real Madrid en este apartado, algo que me parece muy interesante porque normalmente el Madrid, por el tipo de jugadores que suele tener, suele estar por delante del Barça en este tipo de situaciones, pero este año Flick le ha dado una vuelta y como podéis ver, fijaos la diferencia, la pasada temporada el mapa es este de disparos en Liga y Champions en transición, en contragolpe, es mucho más escueto que el de esta temporada donde, como podéis ver, hay mucha más presencia, sobre todo en área
contraria, de remates en el punto de penalti, en el área pequeña prácticamente. El año pasado eran otro tipo de remates, quizás más de fuera del área, lo que significa que el Barça, a pesar de llegar en contragolpe, llegaba más forzado que esta temporada, donde el equipo de Flick lo está haciendo con mucha más comodidad. Algo que me parece muy importante y que os voy a marcar ahora, fijaos lo que os voy a señalar. Esta pareja de puntas descolgada. El Barça normalmente lo que prioriza Hansi Flick es el tener a futbolistas descolgados cuando hay balones divididos, cuando el Barça está defendiendo. En este caso, esto es una imagen del partido ante el Girona. ¿Por qué? Precisamente porque sabe que si obliga a Lamine Yamal, a Rafinha, a defender situaciones mucho más largas y por lo tanto hacer recorridos mucho más extensos, van a estar más desgastados. Lo que logra en esta situación es que cuando la pelota cae al suelo y Gavi va a apretar, el Barça tenga por lo tanto ya a 2 jugadores amenazando a 3 futbolistas del Girona. En caso de haber un pase hacia atrás, el Barça va a poder presionar ese envío y por lo tanto eso va a facilitar que el Barça pueda hacer un contragolpe. En el momento del robo, evidentemente, Lamine Yamal es el ejecutor, es el jugador que recupera la pelota y no solo eso, sino el que va a llevar la transición y va a terminar disparando, porque además le está acompañando Robert Lewandowski, lo que también ayuda a que Lamine pueda tener más opciones para el remate, porque el polaco va a hacer un movimiento de arrastre para facilitar el golpeo de balón. Y así Lamine termina teniendo esa situación de contragolpe bastante clara, y fijaos cómo en el momento del remate el Barça tiene a 2 jugadores en el área del Girona por tan solo 2 defensas del Girona. Algo que está priorizando el Barça también es defender con menos futbolistas. Esto es una decisión propia del Barça de Flick y no se hace porque, a diferencia de otros equipos como hemos visto anteriormente, por ejemplo el PSG cuando tenía a Messi, a Neymar, también a Kylian Mbappé, era un PSG que defendía partido, pero lo hacía por incomparecencia de los 3 de arriba. El Barça de Flick lo hace después de haber analizado las virtudes de su equipo y sobre todo usando el fuera de juego. Aquí, una vez el Barça defiende, fijaos, con menos jugadores, lo que sucede es que en caso de robo el Barça ya tiene a muchos jugadores por delante. Esto es una imagen del partido ante Osasuna, es decir, estoy escogiendo partidos en los que el Barça ha jugado hace relativamente poco. Fijaos que en el momento del robo Fermín está amenazando la espalda de la línea de presión y cuando se va a dar el pase, cuando Pedri va a dar ese pase, el Barça ya tiene la siguiente imagen, con Lamine Yamal muy abierto y el acompañante, en este caso Lewandowski, en banda izquierda. Es decir, Fermín es el conector y el Barça vuelve a tener a por lo menos 2 jugadores descolgados que sirven como primera amenaza. Estás ya permitiendo que Osasuna no pueda desplegarse, porque al final el rival es consciente de que en una balanza va a pesar más la calidad del Barça y por lo tanto van a tener que vigilar mucho más este tipo de situaciones y eso va a hacer que ataquen con menos jugadores y que por lo tanto el Barça tenga más facilidad en caso de una recuperación para encontrar ese pase, porque sencillamente el rival va a tener a menos efectivos en campo contrario. Con cámara táctica os enseño esta imagen del partido ante el Benfica. Mirad, el Barça de nuevo se ve perfectamente como en el momento de estar defendiendo en campo propio deja descolgado tanto a Rafinha como a Robert Lewandowski. 2 futbolistas totalmente liberados de tareas defensivas en ese momento, que está uno en la posición del lateral, por lo tanto en el caso de que haya un balón, un cambio de orientación, Rafinha podría llegar, pero también una posición complicada porque en caso de robo está por detrás del lateral, por lo que en el sprint va a poder ganar, y Lewandowski merodeando en esa zona. Esto implica que en el caso de que haya una pérdida como se va a dar, fijaos, el Barça de nuevo vuelve a tener toda la zona central liberada, centrocampistas preparados para correr, con esa doble amenaza que por lo tanto hace que el Benfica, en vez de poder saltar hacia adelante para ahogar esa pérdida, tenga que correr hacia atrás. El que termina conduciendo la transición es Pedri y fijaos que el Barça tiene a 3 jugadores, Lamine, Lewandowski y Rafinha, a los 3 delanteros, corriendo contra los 4 defensas del Benfica. Algo que es muy positivo y que termina en un disparo de Lamine Yamal desde la frontal del área. Normalmente Lamine no suele finalizar tantos disparos como el resto de compañeros y creo que se nota todavía a nivel físico que cuando llega ahí lo hace más forzado, lo hace que quizás le falta un punto de precisión en el golpeo y por eso Rafinha está marcando más goles, porque físicamente también está más preparado para aguantar trayectorias tan poderosas a campo abierto. Si paramos esta imagen, la congelamos aquí, justamente en ese instante, veréis que el Benfica está a punto de dar un pase de gol. En caso de dar este pase hacia aquí a este jugador, el Benfica tendría una opción clara de poder marcar. ¿Qué es lo que hace el Barça? Responde con Lamine Yamal totalmente descolgado, fijaos a Lamine abierto en esa posición y también la posición como siempre central de Robert Lewandowski. Con muchos efectivos, lo que va a lograr el Barça con estos jugadores que están en la frontal es que en caso de una recuperación ya puedan empezar a correr. Pero siempre con la amenaza de que el rival sabe que el Barça va a dejar a 2 jugadores descolgados. Aquí evidentemente hay un factor diferencial que es el de tener a Alejandro Balde. Alejandro Balde es el que termina robando el balón y
fijaos la transición del Fútbol Club Barcelona. Valde, Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal, 4 contra 3 jugadores del Benfica, porque este jugador no va a llegar. Una transición demoledora. Me parece impresionante porque mirad el Benfica. Tiene a prácticamente 2 jugadores en fuera de juego, totalmente eliminados de la jugada, y otros 4 que están regresando con los centrales del Barça. El cambio de ritmo del equipo de Hansi Flick es absolutamente demoledor. Muchas veces se ha dicho del Barça que es un equipo frágil defensivamente, que ya verás, se dice, cuando un equipo le pille el truco y le encuentre la espalda. Siendo parcialmente cierto que el Barça es un equipo que se expone mucho más que el resto, yo creo que ese factor de fragilidad realmente es una ilusión óptica, y os voy a contar el por qué lo creo así. Al final el Barça lo que hace es prescindir de algunos futbolistas para defender, pero esto a la vez no es una decisión que quede allí, es decir, no es que el Barça solamente vaya a defender con menos, es que a la vez va a atacar con más jugadores, lo que tiene ya de por sí un impacto emocional, psicológico directo en el rival, que sabe que Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Ferran, Dani Olmo, quien sea que quede más descolgado, son jugadores perfectamente capacitados para conducir, para transitar y por lo tanto para amenazar. Y eso evidentemente tiene una implicación en la forma en cómo el rival te va a atacar, porque van a decidir en muchas ocasiones atacar quizás con más miedo o con menos efectivos, porque el Barça, como estamos viendo, está penalizando muchísimo cada mala decisión o cada pérdida del rival. Fijaos aquí como parece una jugada ante el Atlético de Madrid en el partido justamente de Copa, donde el Atlético iba ganando 0-2, era el minuto 11 y el Atlético estaba ganando ya 0-2 en este momento y parece que podía encontrar otra transición, pero ¿qué va a pasar? Que va a haber una pérdida y fijaos aquí ya como volvemos a ver el mismo punto, con los descolgados, Rafinha atacando, percutiendo por el carril central y en este caso fue Ferran Torres y no Robert Lewandowski el punta en la delantera y por lo tanto todo ello va a llevar al Barça a una situación muy interesante para ellos en los que ese pase filtrado va a encontrar ya un 1 para 1 de Ferran. El pase de Rafinha, el toque es fantástico porque tanto Rafinha como Ferran, como Olmo, como el propio Pedri y evidentemente Lamine Yamal se encuentran muy cómodos con espacios, tienen esa capacidad para desmarcarse, para encontrar opciones de pase maravillosas, para fijar en la conducción y aquí Ferran termina fallando una ocasión clarísima que hubiese supuesto uno de los grandes goles del Barça esta temporada a nivel de contragolpe, una situación en la que después de un robo en campo propio, con 3 pases se hilaba esta situación. El hecho de que el Barça tenga a la hora de defenderse en un bloque medio, como podéis observar aquí, el Barça no está tirando el fuera de juego, la línea está alta, pero no podemos decir que ahora mismo el Barça en esta secuencia del encuentro ante el Rayo esté defendiendo muy arriba, sino que está protegiendo espacios centrales, pero el posicionamiento de sus extremos, tanto de Lamine como de Rafinha, es muy alto, no está por lo tanto en paralelo a la línea de los mediocentros. Muchas veces vemos que los equipos tienden a defender en un 4-4-2 y que cuando hacen esto los extremos bajan y se sitúan en paralelo a la misma altura que los centrocampistas. En el Barça de Flick esto rara vez va a suceder, es un rara avis el equipo del técnico alemán y lo que va a provocar es que con la presencia alta de estos jugadores resulte en una amenaza, en ese efecto contrario al que muchas veces el aficionado percibe. El aficionado esto lo percibe como debilidad, como ay si el rival encuentra los espacios, ay si el rival te filtra la espalda, ay si el rival te termina jugando en largo, pero esto tiene un efecto que, repito, es justamente el contrario porque lo que está haciendo el Barça es protegerse desde la agresividad. Cuando hay bola adentro, el contar con jugadores como Gavi, que es muy agresivo, permite que el Barça aquí tenga un robo. Fijaos cómo Gavi va a saltar de forma agresiva y en el momento del robo el Barça ya tiene a 3 futbolistas por delante de la línea de balón, lo que se termina traduciendo en esta situación de transición. Termina llegando el Barça con muchos efectivos en el área contraria para este remate franco y claro de Lamine Yamal. Esta jugada también es del partido ante el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid tiene un punto negativo, que es la lentitud de su defensa. Es un equipo que tiene una pareja de centrales, sobre todo si no juega Lenormand, que teóricamente mañana no va a estar disponible, en la que tanto Lenglet como José María Jiménez son futbolistas que se sienten mucho más cómodos protegiendo el punto de penalti, no moviéndose demasiado en esos duelos individuales que no saliendo de su zona. Y eso termina teniendo un efecto muy importante a la hora de cómo el Atlético plantea estos partidos, porque Simeone sabe que el Barça es un equipo que le va a permitir abrirse, que le va a permitir atacar, como en esta jugada. Fijaos en este momento del partido cómo el Atlético tiene a 1, 2, 3, 4, 5 jugadores en campo contrario, es decir, a la mitad de sus efectivos en el campo del FC Barcelona para atacar. Si hay un robo, saben que en cualquier momento esto se puede terminar convirtiendo en una transición. Fijaos cómo en este caso Pedri ya levanta la cabeza y aunque el Atlético de Madrid tenga toda la línea defensiva situada, el Atlético de Madrid no se va a deshacer, tiene a los 4 defensas bien parados,
Basta solo esto para que el Barça encuentre ese desmarque. Pedri levanta la cabeza, quien se desmarca es Rafinha, que es una auténtica bestia, el balón es perfecto y aquí el brasileño termina con una vaselina que está a punto de ser un auténtico golazo. Como podéis ver, os he enseñado goles, pero sobre todo jugadas que no terminaron en gol y que pudieron ser bastante claros, porque lo bueno que tienen los contragolpes es que normalmente suelen generar situaciones de remate mucho más francas que otro tipo de secuencias. El rival está desordenado, tú llegas con más tiempo y espacio, puedes elegir una mayor variedad de golpeos en ese tipo de jugadas y terminan llegando rematadores francos, como son los delanteros, y sobre todo también a veces acompañando de segunda línea. Hemos visto 2 goles de Pedri, 1 de Dani Olmo, que son futbolistas que, aunque Pedri se diga que no tiene mucho gol porque se prodiga poco en ataque, es un jugador que creo que tiene una buena calidad en el golpeo en este tipo de situaciones, y por lo tanto el Barça suele ser bastante fiable en las transiciones de defensa al ataque. Con 1,3 remates también en Champions League por partido en transición, el Barça supera esta barrera del remate por encuentro por primera vez desde la temporada 18-19. Repito, cuando Leo Messi firmó una de las mejores temporadas de toda su carrera. Así que yo creo que hay que ponderar en su justa medida estos datos que están siendo brutales. Un Barça que en temporadas anteriores prácticamente no se prodigaba en transiciones, a pesar de que en muchas veces el partido se abría, no tenía ni la calidad ni sobre todo la capacidad táctica y de lectura para hacer este tipo de jugadas, y a día de hoy, tanto física como técnica como tácticamente, el Barça está preparado para ganarle al rival, dominándole en campo contrario, pero también cuando se abren estos espacios siendo capaz de poder encontrar estas rendijas. Espero que os haya gustado este vídeo, dadle like, no olvidéis en comentar por aquí abajo qué os parece, compartidlo para que cada vez seamos más, y nos vemos el miércoles, nos vemos mañana en las notas de este Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.